En la primera parte de este tutorial aprendiste cómo configurar un cuestionario en la plataforma Moodle. En este aprenderás a editarlo con el propósito principal de agregar las preguntas que conformarán tu taller quiz o parcial. Pero antes de agregar las preguntas, aprenderás a crear un espacio donde éstas reposarán. A esto le llamaremos banco de preguntas. Estando en la interfaz principal del curso, activa la edición a través de este botón. Ahora ubica al lado derecho el bloque Administración y haz clic en Banco de Preguntas. Dentro de las opciones encontramos preguntas, categorías, entre otras. Las preguntas de cualquier cuestionario que creemos en el curso están organizadas dentro de categorías. Inicialmente, cada curso tiene solamente una categoría padre llamada por defecto, donde se guardarán las preguntas de los cuestionarios que se vayan creando. Es una buena práctica el crear más categorías para organizar tus preguntas. Esto te ayudará a encontrarlas de manera rápida y además te permitirá usar fácilmente preguntas aleatorias. Para crear una nueva categoría, haz clic aquí, donde se mostrará la siguiente interfaz. Diligencia los campos y haz clic en Añadir categoría. A continuación, se muestra la categoría que acabamos de crear, la cual está dentro de la categoría por defecto del curso, y abajo el formulario para agregar más categorías si así lo requieres. Una vez creada la categoría, vamos a comenzar a crear el banco. Para ello, regresa al bloque de administración y haz clic en Preguntas. En esta interfaz, selecciona la categoría que acabas de crear y a través de este botón, comienza a agregar tus preguntas. Como puedes observar, se abre una ventana donde se listan todos los tipos de preguntas posibles. Elige la opción de pregunta que requieras y haz clic en el botón Agregar que se encuentra en la parte inferior. Realiza la configuración de cada una de ellas según el tipo de pregunta que elijas y guarda los cambios. Las preguntas agregadas se van mostrando de esta manera. Podrás previsualizar haciendo clic aquí. Repite este proceso para cada pregunta que deseas agregar. A continuación, explicaremos cómo realizar la configuración de 3 de los tipos de preguntas de uso más común: opción múltiple, falso y verdadero y respuesta corta. En opción múltiple, las preguntas pueden incluir respuesta única, en las que solo existe una respuesta correcta, o respuesta múltiple, en las que el estudiante tendrá que seleccionar 2 respuestas correctas entre las opciones. Del listado del tipo de pregunta, elige opción múltiple y haz clic en Agregar. La plataforma despliega el formulario correspondiente. Recuerda que los campos señalados con el asterisco son de carácter obligatorio. Elige la categoría a la que deseas que pertenezca la pregunta. En este caso, vamos a elegir la que acabamos de crear, pues es allí donde vamos a crear el banco. A continuación, debes asignar un nombre. Ten en cuenta no confundir el nombre con el enunciado. En la casilla puntuación, si dejas la que trae por defecto, la plataforma distribuirá el 5 equitativamente entre el número de preguntas que contenga el cuestionario. Luego, podrás agregar una retroalimentación general si lo deseas. Este texto se mostrará al estudiante independientemente de la opción seleccionada de acuerdo a la configuración que realices. Luego se define si la pregunta es con una sola respuesta o con varias. En este caso será respuesta única. La siguiente sección corresponde a las respuestas. Por defecto permite ingresar 5 opciones, pero puedes utilizar las que necesites e incluso puedes agregar más espacios. Notarás que cada uno de los bloques de respuesta contiene los siguientes campos. En elección agrega una de las opciones de respuesta. En calificación se despliega una lista de porcentajes que podrás asignar. Como en este caso solo hay una respuesta correcta y es esta, asignamos el 100%. El campo retroalimentación es opcional. Te permite agregar un texto que aparecerá en la revisión del intento dependiendo de las respuestas seleccionadas por el estudiante. A continuación, agrega las demás opciones en porcentaje. Dado que ya se asignó el 100% a la primera opción, a las demás se les deberá asignar ninguno, ya que son incorrectas. Es decir, debes llenar un bloque por cada opción de respuesta que quieras incluir. Solo una tendrá el 100% en calificación y las demás ninguno. Finalmente, haz clic en Guardar cambios. Si vas a agregar una nueva pregunta de opción múltiple con varias respuestas, se realiza el mismo proceso, pero en esta parte de la sección general, selecciona Se permiten varias respuestas.
En la sección Respuestas, agrega de igual manera las opciones, pero esta vez deberás distribuir el porcentaje entre la cantidad de respuestas correctas. Por ejemplo, en esta pregunta tenemos 2 opciones correctas y una incorrecta. A las correctas debes asignar un porcentaje de 50 cada una, para un total del 100%, y la incorrecta tienes la opción de dejarla sin ningún valor o agregar una penalización, para lo cual deberás asignar porcentajes negativos, por ejemplo, menos 50. Si eligen la opción incorrecta, este valor será restado del porcentaje obtenido de las correctas. De los siguientes aparatos, ¿cuáles son medios de comunicación? El teléfono, la televisión, un reloj. Recuerda, debes llenar un bloque para cada una de las opciones de respuesta que quieras agregar a tu pregunta y distribuir el 100% entre las correctas. No olvides guardar los cambios. En la opción de tipo de pregunta verdadero o falso, selecciona esta casilla y haz clic en agregar. A continuación, se muestra el formulario para la configuración. En este tutorial tomaremos de ejemplo la siguiente pregunta. Colombia limita con Ecuador, Perú, Brasil, Venezuela y Panamá. Falso o verdadero. Selecciona la categoría, agrega el nombre de la pregunta y el enunciado. Podrás agregar 3 tipos de retroalimentación si lo deseas. La retroalimentación general se mostrará independientemente de la respuesta seleccionada, o una específica dependiendo si es verdadera o falsa la elección. En respuesta, elige falso o verdadero según requieras. Para este caso, la respuesta es verdadero. Finalmente, guarda los cambios. Respuesta corta. En este tipo de preguntas, el estudiante escribe como respuesta una palabra o una frase corta. La plataforma permite al docente crear varias opciones de respuesta correctas posibles, pero debes tener en cuenta que si la palabra o frase que incluye al estudiante difiere de estas, así sea un poco, se marcará como incorrecta. Por ejemplo, vamos a configurar la siguiente pregunta. ¿Cómo se le conoce a la persona encargada de administrar, supervisar y asegurar el adecuado uso de los datos dentro de un DBMS? Para agregar preguntas de respuesta corta, selecciona esta casilla y haz clic en agregar. A continuación, se muestra el formulario para la configuración. Selecciona la categoría, escribe un nombre y el enunciado. Puedes agregar una retroalimentación general si lo requieres. Luego, a través de esta opción podrás definir si deseas o no que la plataforma haga distinción entre mayúsculas y minúsculas para las respuestas. En este caso, elegiremos que no, es decir, igual mayúsculas que minúsculas, pues esto permitirá que, independientemente si el estudiante utiliza mayúsculas y minúsculas en su respuesta, la plataforma le califique como correcta siempre y cuando sea una de las que haya configurado como posible respuesta. Ahora, en la sección Respuestas, incluye por lo menos una. En este caso vamos a incluir 2, administrador de base de datos y DBA. Para ambas, en este ejemplo, asignaremos un 100%, indicando que cualquiera de las 2 que escriba le otorgará el punto completo, pero puedes configurar porcentajes diferentes si lo deseas. Debes llenar uno de estos bloques para cada una de las posibles respuestas correctas que contenga tu pregunta. La retroalimentación es opcional. Finalmente, guarda los cambios. Según la configuración que acabamos de realizar, el estudiante solo podrá responder de una de las siguientes maneras: administrador de base de datos o DBA. Aquí observamos que la plataforma la marcó como correcta, pues la escribió exactamente igual que la primera opción. En esta vemos que aunque usó minúsculas y no mayúsculas como en la segunda opción, también la tomó como correcta, pues recuerda que en la configuración se seleccionó igual mayúsculas que minúsculas. En esta vemos que aunque se podría considerar como una respuesta correcta, la plataforma la marca como incorrecta, pues no es igual a ninguna de las opciones configuradas como posibles respuestas. Esto puede ocurrir si las respuestas varían, así sea en una sola letra o espacio. Una vez configurado el cuestionario, se mostrará en la interfaz principal de esta manera. Haz clic sobre el nombre del mismo y se mostrará la información respecto a la configuración realizada, como las fechas de apertura y cierre, los intentos permitidos, el método de calificación, entre otros. Haz clic en el botón Editar cuestionario y te llevará a la interfaz donde comenzarás a agregar las preguntas. Da clic aquí. Como puedes observar, hay varias opciones para agregar dichas preguntas.
En una nueva pregunta, crearás la pregunta y se añadirá de inmediato al cuestionario. En Del banco de preguntas, puedes seleccionar aquellas específicas del que quieras que se carguen al cuestionario. Y por último, en una pregunta aleatoria, definirás un número de preguntas y la plataforma las elegirá al azar para conformar el cuestionario de cada estudiante. Veamos cada una de ellas. Una nueva pregunta. Al hacer clic en esta opción, se muestra la ventana para elegir el tipo de preguntas y realizar la respectiva configuración. Las preguntas agregadas se van mostrando de esta manera. Haciendo clic aquí podrás previsualizar y a través de esta opción eliminar según requieras. Del banco de preguntas. Si haces clic en esta opción se mostrará la siguiente ventana, desde donde podrás seleccionar la categoría. En la parte inferior se listan las preguntas y podrás marcar las que quieras agregar. Finalmente, haz clic en el botón Añadir preguntas seleccionadas para el cuestionario. Una pregunta aleatoria. Si seleccionas esta opción, se te mostrará la siguiente interfaz, desde donde podrás seleccionar la categoría y el número de preguntas que quieres que se pongan en el cuestionario. Recuerda, en esta opción, las preguntas se eligen aleatoriamente, lo que permite que varíen entre estudiantes. Finalmente, regresa a la interfaz principal del curso. Haz clic en el cuestionario y luego en el bloque Administración podrás previsualizarlo a través de la opción Vista previa. El cuestionario ahora está listo para ser aplicado.